Bien, entonces hoy son 24 de noviembre de 2021, son las 5:06 de la tarde. Vamos a iniciar la clase de Geología de Hidrocarburos para la carrera de Geociencia. ¿Vale? Y vamos a hacer dos cositas hoy. Vamos a terminar de ver el material teórico que nos quedó pendiente ayer, que nos quedan unas 10 láminas. Y después vamos a empezar a trabajar con la práctica, que algunos de ustedes ya me han estado escritos y ya lo están empezando a desarrollar. Ok, entonces antes de empezar a trabajar con el material que nos quedó pendiente ayer, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan de lo que hemos visto de la práctica? Podemos utilizar este espacio para invertir unos 10 minutitos en eso. Sí, profe, en la marcación de los puntos tengo dos puntos que casi se superponen, y en la especificación ahí dice que escribamos el número del punto y el valor del pozo a aproximadamente 8 milímetros, pero en esos casos puntuales yo le escribí a un lado. No va a haber problemas por eso, porque está en un punto con una diferencia de 8 milímetros desde el punto P4 y el punto P5. Entre los dos casi están cerca por las coordenadas que tenemos. Oye, me extraña que sea el P4, P5. Sí puede suceder eso. Sí puede suceder eso que tú dijiste y no pasa nada si ustedes lo desplazan hacia un lugar, ¿ok? Recuérdense que el nombrecito lo podemos. Es simplemente de idea para saber cómo se llama el puntito ese que está allí. Solo ustedes Sí, lo pueden igual desplazar, tengo pero problemas en P17, P18 y eso sí, eso sí. Pero P4 y P5 sí están un poquito separados, ¿ah? Eso sí me extraña, pero ya lo revisamos cuando empiece la práctica, ¿ok? ya, bro. El P17 y P18 sí, P30, P15, ahí pueden tener, digamos, están ubicados geográficamente muy cerca, ¿ok? Entonces cuando ustedes van a escribir los números lo pueden desplazar a un ladito, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ir abriendo el material que estábamos discutiendo el día de ayer. Y así terminaríamos lo que sería la unidad 3, la primera parte de la unidad 3. Voy a pasar a compartir en pantalla y voy a apagar mi video porque el internet no me fastidie tanto. Y enseguida paso a compartir la pantalla. Ok, bien. Entonces, en el día de ayer habíamos comenzado a desarrollar lo que era la unidad 3, que es roca generadora. Y habíamos visto al principio una descripción muy básica, muy fundamental de las características físico-químicas de los hidrocarburos, sobre todo para después encontrar alguna relación con las rocas generadoras, ¿no? Y después habíamos hablado de estas cositas que están aquí, que era lo que nos interesaba dentro del punto de vista de roca generadora. Sabíamos que había que estudiarla con tres parámetros diferentes, o tratar de entender tres características diferentes de la roca generadora, que hemos llamado que una de ellas es la cantidad o riqueza, otra es la calidad de la materia orgánica y otra es la madurez. Ayer estuvimos viendo lo que era lo relativo a la cantidad o riqueza de la materia orgánica, ¿ok? Hoy vamos entonces, voy a salir de aquí, y vamos a empezar a trabajar con la calidad o tipo de materia orgánica. ¿Okay? Entonces, para nosotros hablar de calidad o tipo de materia orgánica, fíjense que el primer parámetro, que era la cantidad, simplemente nos estábamos haciendo referencia a cuánta materia orgánica disponible hay para que ésta de luego se transforme en hidrocarburo. Ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del tipo de materia orgánica que
hay dentro de la roca generadora. Y ese es el parámetro, el tipo, el que va a medir la calidad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver tipo con calidad? Bueno, más adelante vamos a ver, pero se lo puedo adelantar, que dependiendo del tipo de materia orgánica, dependiendo del origen de la materia orgánica, vamos a tener diferentes productos de hidrocarburos que se van a generar. Por decirle un ejemplo, la materia orgánica continental, que es una materia más leñosa, más de madera, va a tender a generar hidrocarburos de tipo más gaseoso. ¿Okay? Entonces, una materia orgánica de origen continental va a tener a generar un producto más del estilo gas. Entonces, por eso es que se habla de calidad, porque la calidad va a estar relacionada con el tipo de hidrocarburo que se va a generar. Bien, entonces, el parámetro calidad, para definir el tipo, sobre todo la materia orgánica, necesitamos discutir este concepto que está aquí, que hemos hablado varias veces de él, pero no lo hemos presentado oficialmente, ¿no? Lo que es el querógeno. El querógeno, como dice su definición aquí, netamente química, analítica como tal, es el material orgánico que no puede ser extraído de la roca con solventes orgánicos. O sea, no le podemos poner cloroformo, que es este que está aquí. O sea, mejor dicho, con cloroformo no lo vamos a poder extraer. Pero sí aislado con ácido inorgánico. Es decir, cuando no tenemos una muestra de la cual nosotros debemos de quitarle el material orgánico, nosotros con ponerle cloroformo, este cloroformo va a atacar al material orgánico y lo va a destruir, lo va a disolver, le va a hacer una digestión parcial de esa materia orgánica. Pero el querógeno no va a ser disuelto por cloroformo. ¿Okay? Esa parte entonces de la materia orgánica que no es disuelta por cloroformo se le llama querógeno. Pero a ese querógeno sí puede ser disuelto por ácido clorhídrico o por ácido fluorhídrico en este caso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el querógeno estructuralmente hablando? Es una molécula súper compleja, que químicamente es única, y esa es la principal fuente de hidrocarburos. Y aquí en la laminita lo que hay es un dibujito muy simple de lo que sería más o menos una molécula de querógeno. ¿Okay? Si se fijan en esa supermolécula, que hay diferentes tipos de enlaces, simples, dobles, anillos bencénicos, ustedes ven allí cadenas de hidrocarburos lineales, como esta que estoy señalando en el rectángulo, más parecido a saturado. Hay anillos bencénicos unidos entre sí, más parecido a lo que sería un aromático, en este caso específicamente más resinas o falteno. ¿Bien? Y hay uniones de anillos con cadenas simples, que hay estructuras mucho más complejas. Y todo esto sería lo que vamos a llamar la molécula primigenia, ¿vale? De los hidrocarburos. ¿Okay? Es la molécula que va a existir en primera instancia cuando la materia orgánica empieza a transformarse. ¿Okay? Lo primero que constituye es una molécula súper compleja que se llama la molécula de querógeno, y después este querógeno va a empezar, a medida que le pongamos más temperatura, más presión, como decía Freddy, pero la presión no va a controlar todo, sobre todo va a ser la temperatura. Va a empezar a craquearse, va a empezar a romperse, va a empezar a fragmentarse. La palabra correcta es decir craquearse en realidad. Entonces, cuando ella se va a craquear, imagínense ahora que yo voy a craquear el pedacito que estoy señalando mi mano derecha en la pantalla, y voy a arrancar de ahí un pedacito, y va a salir el primer hidrocarburo. ¿Okay? Que va a ser un hidrocarburo más que todo de tipo líquido, más que todo saturado, ¿no? Y a medida que avance, el sometimiento de esta molécula a temperatura se va a ir fragmentando más, se va a ir craqueando más, y craqueando y van generando otro tipo de productos. Los últimos que van a quedar en esta molécula van a ser los hidrocarburos más pesados. Son los últimos en craquearse, ¿no? Y después, a medida que se van craqueando los últimos, también los primeros que se craquearon, como este que está aquí, vamos a poner el número 1, pueden sufrir un craqueo secundario y pueden fragmentarse en pedacitos más pequeños. Y de allí, de esos fragmentos más pequeños, es que va a salir las primeras moléculas de gas. ¿Okay? En el craqueo secundario, sobre todo. Esto partiendo del origen, partiendo del principio que tenemos una molécula, que tenemos un querógeno, que tiene características tales que puede generar líquido y gas. Pero si ustedes tuvieran un querógeno originado por materia orgánica continental, entonces va a haber poco de estas cosas. No va a haber casi que aromáticos, no va a haber casi
asfalteno. Va a ver más que todo son saturados. Y por eso es que de una vez los productos son de estilo gaseoso. Bien. Bien, entonces, hay diferentes tipos de querógeno, ¿no? Nos adelantamos un poquito, pero aquí vamos a presentarlo ya de manera oficial, que serían los 4 principales grupos de querógeno. Y vamos a quedarnos que en vez de 4 vamos a dividirlo con estos 3 principales aquí. Ya después les explico por qué. Estos 3 que están aquí, que yo estoy señalando, son los que producen hidrocarburos. El número 4 no es interesante para los hidrocarburos, no produce hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, el querógeno tipo 1 principalmente lo asociamos a un origen algal. ¿Okay? Fíjense que está compuesto en grupos macerales. No sé si recuerdan esta palabra. Ese está compuesto principalmente por algas, ¿okay? Cuerpos de algas. Es un querógeno, entonces, de origen acuático. Y es un querógeno que normalmente le vamos a llamar que es de origen lacustrino. Ustedes van a escuchar estas palabras por ahí. Principalmente se forman en sistemas lacustrinos, en lagos, ¿verdad? Donde hay alta producción de algas y donde esas algas, digamos, van a pasar a formar parte de esa molécula compleja de querógeno. Este tipo de querógeno es propenso a generar principalmente hidrocarburos de tipo líquido. Bien, entonces un querógeno tipo lacustrino, llamado tipo 1, compuesto principalmente por algas, va a generar hidrocarburos de tipo líquido, ¿ok? Crudo en este caso. Después tenemos el querógeno tipo 2, ¿vale? Que ahí está entre la mezcla entre el querógeno acuático y terrestre. El querógeno tipo 2, la mayoría de las veces lo llamamos marino. ¿Okay? Un querógeno tipo marino. Va a estar compuesto por algo que llamamos querógeno amorfo y otra cosa que llamamos exinita. No vamos a entrar en detalle de eso, pero son pieles principalmente de esporas, de polen, restos de plantas, material planctónico depositados en origen marino y algunas estructuras de alga, ¿ok? Desechos de estructuras de alga. Es un querógeno un poco más complejo que el primero. Este tipo de querógeno también es propenso a generar líquido. Bien. Y después tenemos el querógeno tipo 3, que es netamente de origen continental o de origen terrestre. Lo vamos a llamar querógeno continental. ¿Okay? Es un querógeno principalmente compuesto por vitrinita, que la vamos a después retomar en lo que son los indicadores de madurez, lo que es la vitrinita, y está compuesto por fragmentos de fibras, madera, materiales única, coloidal, terrestre, y es propenso a generar principalmente gas. Principalmente es gas y algo de líquido puede ser, pero principalmente genera gas. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que, dependiendo del origen de la materia orgánica, nosotros vamos a poder generar tipos de hidrocarburos diferentes. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes están trabajando en una empresa petrolera que les interesa el negocio de los hidrocarburos líquidos, ¿vale? Ustedes solamente tienen plataformas de perforaciones para perforar pozos productores de crudo y no de gas. Entonces, ustedes tienen que estar, ¿vale? Entender bien el tipo de querógeno que funciona, o el tipo de roca madre que funciona en su sistema petrolero para saber que estamos en un ambiente que pudieron haber originado querógenos tipo 1 o tipo 2. ¿Okay? No de origen continental porque no les va a interesar. O en el caso contrario, pues, si le interesa más el negocio del gas o empresas del negocio del gas, entonces su sistema petrolero tiene que funcionar con una roca madre que haya estado compuesta con un querógeno tipo 3. ¿Okay? El querógeno tipo 4, que le dije que lo íbamos a dejar a un ladito, es un querógeno que se llama, el principal mineral que lo contiene, el principal grupo maceral es el inercial. Son desechos de madera oxidadas y recicladas. ¿Okay? Él no produce nada, ¿vale? Porque el material orgánico prácticamente está deshecho. No sirve para producir hidrocarburos. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros tenemos los diferentes tipos de querógeno. Aquí en el grafiquito de arriba ustedes más o menos ven dónde se ubicarían el tipo 1 lacustrino, el tipo 3 definitivamente continental, el tipo 2 un poco más marino abierto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos, cómo hacemos para saber qué tipo de querógeno tenemos?
¿Cuál es el ensayo que se debe realizar para saber el tipo de querógeno? Bueno, ahí existe lo que llamamos el diagrama de Van Crevelen. El diagrama de Van Crevelen, en este caso, es un diagrama construido totalmente de forma empírica, donde se postulan una serie de líneas de tendencia que esas líneas agrupan a los diferentes tipos de querógeno. ¿Vale? Fíjense lo que hizo Van Crevelen en este caso. Él agarró estas variables que son miligramos de hidrocarburo entre los gramos de carbono orgánico total y el miligramos de dióxido de carbono entre los gramos de carbono orgánico total. ¿Vale? Las ploteó en un grafiquito de X contra y para ciertos tipos de querógeno que se sabía el origen, él vio la respuesta que tenían. Y fíjense aquí, por lo menos el triangulito, que es un querógeno conocido de origen marino, un querógeno tipo 2, las encontró que siempre se agrupaban en esta zona de acá. Mientras que cuando hizo lo mismo, pero con un querógeno tipo 1, como estos que están aquí, los cuadritos, se agrupaban en esta línea que está acá. Bien, y un querógeno de tipo 3, cuando le hizo los mismos parámetros, les midió las mismas variables, lo graficó en un gráfico, vio que todas se agrupaban en esta tendencia. Entonces allí Van Crevelen concluye y dice, bueno, si ustedes agarran un querógeno X de una muestra y le miden estas dos variables, índice de hidrógeno y índice de oxígeno, miden esas dos cosas, la grafican en este gráfico y les queda en esta línea que estoy trazando de azul, entonces de una vez usted tiene que su querógeno es tipo 3. ¿Ok? Si ustedes, por el contrario, su muestra le queda en esta línea que estoy trazando en amarillo, entonces su querógeno es tipo 1, tipo lacustrino. Y si les queda en la línea que voy a trazar de rojo, ¿okay? Aquí hay una zona de confluencia entre las dos que es compleja de diferenciar, entonces le queda como querógeno tipo 2. ¿Ok? Eso es lo que concluyó Van Crevelen en sus ensayos experimentales y propone este grafiquito que es utilizado hoy en día todavía, porque este es propuesto en el año 74, el diagrama es más viejo, ¿no? Pero la referencia es el 74. Todavía es utilizado para conocer el origen del querógeno que se encuentra en nuestra roca madre. Entonces, si ustedes quisieran agarrar, por lo menos en la formación Napo, que está ahí cerca del puerto Napo, que habíamos dicho que es una de las potenciales roca madre del hidrocarburo que se encuentra en la cuenca oriente, ustedes pueden medirle dióxido de carbono versus carbono orgánico total y cantidad de hidrocarburo por carbono orgánico total, lo ponemos en el grafiquito y podríamos saber qué tipo de querógeno constituye, está dentro de la roca de la formación Napo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Seguimos avanzando. Vamos a seguir entonces. Entonces, tenemos que los indicadores de calidad, acuérdense que estamos hablando de calidad ahora, no cantidad. ¿Quiénes son? Bueno, es esos que utiliza Van Crevelen en su diagrama, ¿no? El IH, o el índice de hidrógeno, el índice de oxígeno. ¿Vale? La relación HC, es una que no hemos hablado, pero es la relación atómica de hidrógeno versus carbono. Y ahora fíjense que habla de S2 entre S3. ¿Se acuerdan de S2 y S3 que lo estuvimos hablando ayer? El S2 es el hidrocarburo que se genera mediante el craqueo de laboratorio. Y el S3 es la cantidad de dióxido de carbono que se genera al momento de hacer el craqueo en el laboratorio. S1, S2, profe. No, S1 es el hidrocarburo volátil, ¿ok? Es lo que se puede volatizar. Hidrocarburo. S2 es el que se produce por craqueo en el laboratorio. Sigue siendo hidrocarburo, ¿ok? Y S3, acuérdense que yo medio se los mencioné ayer, es la cantidad de dióxido de carbono que se genera en laboratorio cuando estoy produciendo el hidrocarburo que se llama S2.
¿Ok? Esa es la variable S3. Si quieres, vamos a volver rapidito a la lámina de ayer. Aquí está. Era el tercer pico que aparecía en este gráfico. Ese es el dióxido de carbono que se detecta aquí en este detector que se instala en la máquina de pirólisis. ¿Ok? Este instrumental. Bien, entonces en S3, la relación S2-S3 nos va a servir para medir la calidad de hidrocarburos. Okay, entonces, todos estos parámetros se obtienen ¿de dónde? Se obtienen del análisis de pirólisis. Es el análisis principal que se hace. Los indicadores, estos 4 que aparecen allí, están tabulados acá. Si nosotros tenemos IH, que están comprendidos en valores mayores a 600, entonces tenemos un querógeno de tipo 1. Si tenemos IH comprendido en menor a 50, tenemos un querógeno tipo 4. Y así, donde nos quede el valor, lo podemos clasificar. Si por el contrario la relación S2, S3 nos da cierto valor, lo ubicamos aquí y entonces podemos concluir qué tipo de querógeno tenemos. ¿Vale? También tenemos el hidrocarburo, la relación hidrógeno versus carbono. ¿Okay? Y esto, acuérdense que entonces lo más importante es que el tipo 1, el tipo 2, principalmente va a generar líquido. Si tenemos una mezcla 2-3 va a generar líquido y gas, y el 3 principalmente va a ser gaseoso. Bien, entonces estos son los indicadores de calidad básicos que se utilizan en la industria petrolera. Los indicadores más complejos se hablan de biomarcadores, se hablan de otras cosas mucho más complejas que ya se ven en geología de hidrocarburos avanzada, ¿no? Bien, el tercer parámetro que nos queda entonces es la madurez. Ya hemos hablado entonces cantidad de materia orgánica, hemos hablado del tipo de materia orgánica y ahora vamos a hablar de madurez de la materia orgánica. ¿Pero qué es la madurez de la materia orgánica? Bueno, debemos recordar este grafiquito que lo utilizamos ayer para discutir lo que era la teoría orgánica. ¿Sí? Recuerda, si estamos en superficie, que es esta línea que yo estoy trazando aquí, arriba del gráfico, 0 metros de profundidad, ¿vale? Y asumimos que en la escala, en el eje vertical, es mayor profundo a medida que vaya en el sentido de la flecha. Entonces, si es más profundo, va a haber un aumento de la temperatura. Y al haber un aumento de temperatura, va a haber lo que llamamos un aumento de la madurez de la materia orgánica. Ahora, ¿qué es la madurez? Simplemente la madurez es la transformación, ¿vale? La medida de la transformación de la materia orgánica en hidrocarburos. Eso lo debemos definir como madurez. Mientras la materia orgánica se ha transformado más en hidrocarburos, más madura va a estar. Mientras menos se ha transformado, más inmadura va a estar. Entonces, a mayor temperatura, mayor madurez. A menor temperatura, menor madurez. Bien, entonces si tenemos una roca que está ubicada en esta parte central de aquí, a grandes rasgos vamos a decir que es una roca que está madura. Si tenemos en la parte de abajo, vamos a decir que es una roca quizás sobremadura. Y si tenemos en la parte de arriba, vamos a decir que es una roca inmadura. Bien. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de madurez por excelencia? El parámetro de madurez por excelencia es la reflectancia de vitrinita. Es un parámetro geoquímico que se utiliza como indicador de el nivel de madurez a la que se encuentra la materia orgánica. ¿Qué es la vitrinita? Les decía en la tabla de los querógenos, después vamos a hablar de vitrinita. La vitrinita es un tipo de partícula orgánica que proviene de la diagénesis de la madera. ¿Vale? Entonces la vitrinita es de origen continental, de origen terrestre. La vitrinita, la reflectancia vitrínica que se conoce con este símbolo, porcentaje de RO, es la intensidad de la luz que se refleja sobre una superficie pulida de vitrinita. O sea, así como ustedes estuvieron viendo con la profesora Corina, que vieron lamentablemente de forma virtual esos análisis de secciones delgadas, donde ustedes identifican minerales, identifican cuarzo, identifican feldespato, albita, calcita. También se identifica un mineral que se llama vitrinita. ¿Ok? Si la vitrinita está presente dentro de nuestras rocas que estamos analizando, nosotros en ese mismo microscopio petrográfico podemos analizar la luz que ella refleja. Bien, y dependiendo de la luz que ella refleja, dependiendo del color que ella refleja, vamos a establecer unos valores de vitrinita que están aquí en esta grafiquita que están abajo. ¿Ok? Valores, vamos a decir, con tonalidades claras de vitrinita van a tener valores cercanos a 0.6 o menos, tonalidades un poco más oscuras 0.9 y mucho más
tendiendo más negro, vitrinitas más altas, valores más altos de reflectancia de vitrinita. ¿Qué particularidad tiene la reflectancia de vitrinita? Y por eso es el indicador por excelencia. Que la vitrinita es irreversible y sistemáticamente con el enterramiento y calentamiento. Cambia irreversible y sistemáticamente con el enterramiento y calentamiento. Es decir, la vitrinita no funciona como nosotros. ¿Okay? Nosotros, cuando vamos a la playa, yo por lo menos, y me expongo mucho al sol, me pongo más moreno de lo que soy. ¿Vale? Pero pasados los días, pasados 15, 20 días, después me vuelvo a recuperar mi color un poco más claro. Vamos a decirlo así. La vitrinita no. La vitrinita si va a la playa y es sometida, vamos a transformar que la intensidad de la luz solar, vamos a transformarla, vamos a hacer la analogía como si fuera temperatura, ¿no? Y es sometida a esa temperatura fuerte en la playa, la vitrinita cambia de color, igual que nosotros. Pero cuando ella vuelve a la temperatura donde vive, ya no es expuesta al sol, ella no vuelve a ser como antes, sino que se queda con el color que alcanzó con la máxima temperatura a la que fue expuesta. Entonces, eso es excelente, porque si tenemos una roca que estaba expuesta a temperaturas de 100 grados, por decir algo, y hoy en día se encuentra a 50, a 20 grados, no importa, ella nos va a decir, yo estuve expuesta a 100 grados. Bien, entonces esa es la ventaja de utilizar la vitrinita y por la cual es el indicador por excelencia de madurez, porque después ese color que refleja unos valores tabulados acá va a estar equivalente más o menos a unas temperaturas. Más o menos el 0.6 es equivalente a los 60 grados que yo les he venido hablando. Más o menos. Bien, mientras que el 1.20 es más o menos el equivalente a 120 grados. Es decir, acuérdense que aquí está lo que define este gráfico, ¿ok? La ventana de generación de crudo. ¿Okay? Si tenemos valores por debajo, por encima de 1.20, ya entramos entonces en la fase de ventana de gas. Bien, entonces la vitrinita, cuando nosotros le vemos su color, ya nosotros podemos ubicar y decir, ah, esta roca madre estuvo expuesta a condiciones X, a condiciones Y. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que es la vitrinita? ¿Cómo se utiliza? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale, bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que ustedes tienen aquí un gráfico, ¿vale? Que nos mide reflectancia de vitrinita hacia mano derecha aumenta, o sea, es mayor valor, y hacia mano izquierda disminuye, es menor. Y aquí hay profundidad. En el eje Y es profundidad. Teniendo 0 aquí y aumentando la profundidad hacia abajo. ¿Okay? Mayor profundidad, menor profundidad. Aquí está la clave de todo, ¿no? ¿Cómo debería ser la tendencia de la vitrinita? O sea, de acuerdo a lo que hemos visto. Debería ser como esto, como esta o como esta. Como la línea 1, como la línea 2 o como la línea 3. Ya, que se me escriben. Profe, que iba en el eje Y. En el eje Y va a profundidad. Déjenme buscar, ya voy, un cargador, ya vuelvo, ya, 2 minutos. Alguien escribió en el chat.
En el eje Y va la profundidad, ¿vale? Freddy dice como la 2, ¿vale? ¿Están de acuerdo como la 2 todos? Allá se borró ya, porque me salí de la presentación. ¿Quién dice como como la 1 o como la 3? Solamente voy a dibujar otra vez las líneas. Esta es la 2, que dice Freddy que es así. Esta es la 3. Y la 1 es así. ¿Están de acuerdo con Freddy todos? Sí. Sí, efectivamente. Ajá. ¿Alguien que no esté de acuerdo con lo que dice Freddy? Bueno, entiendo que no. Okay. Como la 2 es correcto, como dice Freddy. Dijimos que ella aumenta con la profundidad y aumenta irreversiblemente. Okay. Ahora, entonces vamos a utilizar ese artefacto para nosotros interpretar algo de geología. ¿Qué sucede si yo tengo una curva de vitrinita que hace esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién me explica eso? Ojo, los ensayos están bien hechos, los análisis están bien y los resultados están correctos, ¿ok? No podemos explicarlo con error de laboratorio. ¿Qué está pasando allí? Tal vez se produjo una fractura y se movió Tal y vez continúa discontinuo. Tal vez se produjo una fractura y se movió. Lo que pasa es que ahí no estamos viendo fractura, ¿eh? O sea, no estamos viendo movimientos de fractura. No piensen, no confundan eso, a pesar de que pudieran estar yendo en lo correcto, pero no confundan eso con un corte geológico donde hay una falla y estamos viendo eso, ¿vale? Esto es otra cosita, es una tendencia de una curva de unos parámetros medidos en un pozo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Para ayudarnos un poquito, tenemos que ver este esquemita que está allí, ¿no? Vamos a dibujarlo arriba. Vamos a dibujarlo aquí, a tratar de dibujarlo aquí. Si esta es la superficie, y piensen siempre que tenemos unas capas horizontales de la torta de la capa de la Tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos un pozo aquí y medimos vitrinitas así. Bien. Y estos puntitos que están aquí, entonces, nos dan los valores de vitrinita. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces para que de repente hay unos puntitos que están aquí? Tengan este esquema en la mente. Es más o menos, la respuesta que está dando Al es más o menos, pero quiero que entiendan más por qué. No que aquí esto se movió de un lado para otro. Porque si te pongo este gráfico, ¿vale? Si lo pongo así, ahora, ¿qué dirías en este caso? Lo mismo, ¿vale? Fractura también. No, Es como que un levantamiento, no estoy muy seguro porque las dos líneas tienen prácticamente los mismos valores, pero la vitrinita en un caso estuvo a grandes profundidades y ahí se mantiene. Y es como que ha subido el terreno, hay un levantamiento. Pero en sí la Genial. vitrinita ya estuvo sometida a esa presión y no ha cambiado. Genial, Freddy, genial. Por ahí va, con tu respuesta con la de Alex, por ahí va. Bien, genial. O sea, ustedes lo están viendo, pero no lo están viendo completamente, porque, bueno, les falta un poquito más de trabajo de campo, sobre todo. Pero sí, es lo que tú estás diciendo es correcto. Ahora fíjense, yo voy a dibujar, voy a borrar eso, el esquema que hice arriba, voy a hacer el otro esquema. No es un levantamiento exactamente. Vamos a poner el esquema que pertenecería a ese comportamiento de vitrinita. Imagínense ahora que ustedes tienen un fallamiento.
y tienen unas capas así. Y la capa 1, aquí, ahora está de este lado. Esto es 1. ¿Qué pasaría si hiciéramos vitrinita? Aquí. ¿Lo ves? Como los dijo Freddy más o menos, y Alex también tenía un poquito de idea. En esta parte de aquí, que voy a señalar en amarillo, ¿vale? Yo voy a tener un aumento progresivo de la vitrinita. Puede ser esta primera parte de la curva. Un aumento progresivo hasta que llegue ¿a dónde? A la falla. Cuando llego a la falla, ¿qué sucede? Fíjense, caigo en la zona que voy a trazar de amarillo, con líneas diagonales, que es como el equivalente de esto amarillo que está aquí. Entonces, por eso es que en el punto que voy a señalar de verde, ¿vale? Donde tengo mayor madurez en este bloque, aquí tengo mayor madurez, pero cuando paso la falla y caigo al otro bloque, fíjate, caigo en el lado amarillo que tengo menor madurez. Entonces, a pesar de que el punto verde estaba aquí, fíjense lo que sucede, me retrocedo al lado amarillo, o sea, me voy atrás. Tengo menor madurez en el lado amarillo. Y comienzo otra vez la curva de madurez parecida como si comenzara de aquí arriba. ¿Vale? Fíjense que comienza otra vez parecido a lo de aquí arriba, hasta que alcanzo eventualmente otra vez algo equivalente al punto verde que estoy señalando. Va a estar aquí abajo. Y de ahí va a seguir la madurez, aumentando. Entonces, la vitrinita en este caso nos indica que hay la presencia de un fallamiento ¿de qué estilo? ¿Qué cinemática es esa falla que dibujamos allí? Normal, inversa, transcurrente. Transcurrente, ¿no es? Transcurrente. Estamos viendo un perfil. ¿Qué? Estamos viendo un perfil. Este es un corte, lo que yo traté de hacer en este dibujo bien feo. ¿Por qué transcurrente, Alex? Porque una porción de la corteza se mueve. Ok, bien. Pero todas las fallas, en todas las fallas hay movimiento de la corteza, ¿vale? De hecho, esa es la definición del fallamiento. El Hay fallamiento una, es profe, hay fractura con un, movimiento. Ajá, hay ajá. un ascenso, entonces sería una falla. Hay un ascenso sería del cuerpo más pequeño que usted lo dibujó ahí con respecto al otro, sería una falla inversa y un ascenso. Es una falla. Sí, hay una falla inversa, ¿ok? La cinemática de esta falla es así, ok, ya voy. Este bloque va hacia arriba y el otro bloque va hacia abajo. Ese es un fallamiento inverso que está ahí dibujado. Pero sí, me interesa un poquito atacar un poquito el punto de Alex, ¿vale? Acuérdate, Alex, entonces, que las fallas, por definición, son fracturas que implican movimiento de la corteza. Todas las fallas implican movimiento de la corteza. Entonces, que haya movimiento no es una evidencia de que sea transcurrente, ¿vale? Porque en la transcurrente, en la inversa y en la normal, hay movimiento en las tres. Lo que sí debemos destacar, entender el movimiento relativo de las capas. Es decir, cómo se mueve una capa con respecto a la otra que está del otro lado de la falla, para detectar si es inversa, si es normal o si es transcurrente. Bien, entonces, ¿tú recuerdas, Alex, la transcurrencia? ¿Cuál es la característica del movimiento que ocurre en una falla inversa? En una falla transcurrente, perdón. ¿Recuerdas así un poquito de eso o no? No, profe. Vale, perfecto, no pasa nada. Fíjense que hay tres grandes tipos de falla: normal, inversa y transcurrente. Hay dos de ellas, que el movimiento ocurre en el plano vertical. Es decir, voy a prender un poquito mi cámara para que lo podamos ver mejor. Creo que el internet no se me vaya.
Andrea nos decía normal. Andrea, perdona, ahora es que estoy viendo tu respuesta, pero muy bien que me has dicho y estamos chequeando los conceptos. Vamos a chequear esos conceptos de geología estructural. ¿Okay? Entonces, tenemos las tres fallas. Tenemos dos de ellas, que son la normal y la inversa. El movimiento ocurre en un plano vertical. Entonces, si yo tengo mis manos y la falla es acá, aquí, en el contacto entre mis manos, este es el plano de la falla, ¿vale? Lo que estoy abriendo con mi palma. El movimiento en la inversa o en la normal va a ocurrir así, a lo largo de ese plano que era mi palma. Va a ocurrir siempre así. ¿Okay? Lo que sucede es que el plano no necesariamente va a estar tan vertical como lo que yo estoy poniendo ahorita, sino que va a estar ligeramente inclinado. Entonces el movimiento va a ocurrir así, ¿okay? A lo largo de este plano, pero siempre en el plano vertical. En la transcurrente, el movimiento no ocurre en ese plano vertical, sino que ocurre en un plano horizontal, que voy a señalar con mi dedo así. Ocurre así. ¿Lo ves? En el otro así o así, y en este ocurre así. Esa es la diferencia entre fallas transcurrentes y fallas normales o inversas. ¿Okay? Normales e inversas después va a depender de acuerdo a la inclinación del plano, de acuerdo a cómo se movieron los bloques. Freddy lo hizo muy bien. Él vio la inclinación y vio que había un plano que se estaba montando encima del otro, dependiendo de la inclinación que tenía. Entonces es normal, es inversa, perdón. Si existiese ese mismo plano, pero esta mano hubiese bajado, fuera normal. Bien, ¿me sigues hasta allí, Alex? ¿Sí recordaste un poquito esos conceptos? Sí, pero Vale, Andrea, vamos contigo ahora. Tú dijiste que era normal. Ahora, de acuerdo al repaso que hicimos de los conceptos, ¿sigues pensando que es normal o es inversa? No sé, yo sigo pensando que es normal. No Ok, entendí muy bien. bien. Bien, no importa. ¿Por qué piensas que es normal? Porque el bloque de arriba, el que está por Ajá, ahí, ya, ya vamos a ese dibujarlo ya. como que se desliza para arriba y no se inclina, no sé, no tiene esa Vamos a ir inclinación que tiene la inversa. con Ahí. el esquema más sencillo. Con el esquema más sencillo. ¿Vale? Esta capa es la misma que esta. 1 es igual a 1. ¿Esa qué es? ¿Una falla de qué tipo? ¿De qué estilo? Esa es inversa. Esa es No. la misma que estábamos dibujando anterior. Es Ah, igualita. entonces estaba Lo que, confundida. lo que pasa es que quizás lo que te confundió es que mis malos dibujos, a pesar de mis malos dibujos también, es que quizás la falla estaba un poquito más inclinada, así, más suave. Sí, tal vez. Quizás Pero eso sí es te inversa. confundió un poco. Sí, esto es inversa, bien. Ok, normal sería, imagínate, voy a dibujar lo normal aquí, voy a dibujar la misma falla, pero ahora el bloque está aquí, el otro. Esta es normal. ¿Sí? ¿Alguna duda con las fallas de este estilo? No corresponde específicamente a los hidrocarburos, pero podemos aprovechar para refrescar algunas cosillas. ¿Eh? Ya está claro, profe, gracias. Vale, perfecto. ¿Y la transcurrente cómo es entonces? Alex, ¿cómo sería? Porque utilizamos un corte para entender lo que sería inversa o lo que sería normal. Estamos utilizando un corte. Pero dijimos que la transcurrencia ocurre en el plano horizontal. ¿Cómo veríamos un movimiento de una falla transcurrente? ¿Con un corte, Alex, o no? no, profe. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo podríamos verlo? En superficie, creo. Porque la En transcurrencia va superficie. de Genial, lado Alex. a... eh, Genial, Alex. Genial. Para ver el movimiento de una falla transcurrente, tendríamos que verlo, si lo vemos en 3D, ¿vale? Tendríamos que mirar desde aquí arriba. ¿Ok? Tendríamos que mirar hacia acá. No desde aquí de un costado como hicimos ahorita, que es el corte aquí, ¿ok? Tendríamos que mirar por aquí arriba.
Y aquí arriba quizás veamos desplazamientos como estos. Drenajes desplazados o capas desplazadas, cositas como esto, ¿ok? Bien. Última pregunta de esto. ¿Las fallas son puras, inversas y normales y transcurrentes o pueden existir una mezcla de ellas? Repito la pregunta. ¿Las fallas solamente tienen un componente? Es decir, solamente se mueven en el plano horizontal o en el plano vertical. ¿O pueden moverse, pueden tener un componente horizontal y un componente vertical combinado? ¿Qué piensan ustedes? En una sola dirección, creo, o bien horizontal o vertical. No, sí pueden fusionarse. Vale. Las fallas no son, casi nunca son puras, ¿ok? Casi nunca son puras. Es decir, casi nunca son pura normal, pura inversa, pura transcurrente, no. Casi siempre tienen un dominio de alguna, o sea, un dominio del movimiento horizontal o vertical, y su componente secundaria se mueve en el otro plano. ¿Okay? Entonces, no, pueden ser transcurrente con componente normal, normal con componente de transcurrencia, inversa con componente de transcurrencia. Lo que no pueden ser es inversa con componente normal o normal con componente inversa. Eso sí no existe, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces habíamos quedado allí. Freddy nos había explicado que esos son la evidencia de un fallamiento. En este caso vimos que es un fallamiento inverso. Genial. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasaría si viéramos un perfil así? ¿Qué creen ustedes que sea esto? Okay, un perfil idealizado, pero ¿qué creen ustedes que sea? Piensen en el proceso, ¿ok? Yo le estoy haciendo esto para que presenten el proceso. ¿Qué nos indica refractancia mililitros? Nos indica madurez, nos indica mayor temperatura. Entonces tenemos en estas zonas, que son unos picos anómalos, tenemos aumento de temperatura. Eso es lo que tenemos que extrapolar de ahí, aumento de temperatura. Geológicamente, ¿cómo puede suceder eso? Tenemos una tendencia normal, aquí, y en zonas muy puntuales tenemos aumentos de temperaturas que me aumentan la madurez de la vitrinita. ¿Qué puede estar pasando allí? Podrían ser zonas cercanas a puntos calientes. Genial, por allí va la idea, ¿ok? Más que puntos calientes, porque si es el punto caliente, sería algo más regional. Pero podrían ser zonas cercanas, como efectivamente por un compañero, pueden ser pequeñas intrusiones que están atravesando las rocas sedimentarias y están haciendo que aumente la temperatura puntualmente allí, que aumente la madurez. Genial, muy bien. Bien, quedó claro esto de la vitrinita. Otro indicador de madurez. Hablamos de la madurez, de la vitrinita, es el indicador de madurez por excelencia. Voy a volver a la lámina. El problema de la vitrinita, porque le dije todo lo bueno de la vitrinita, todo lo excelente de la vitrinita. El problema de la vitrinita tiene que ver con que es de origen continental y que proviene de la diagénesis de la madera. Eso ocasiona un problema. ¿Cuál es el problema que ocasiona? Que si nosotros tenemos una roca madre más vieja que los primeros bosques continentales, entonces no vamos a tener vitrinita allí. ¿Vale? Todo aquello, roca madre que sea más vieja que el carbonífero, no vamos a vitrinita. No podemos buscar vitrinita aquí. ¿Ok? Y adicionalmente otro problema, que tiene que ver otra vez con esto. Además de la edad, si tenemos un querógeno de tipo 1 o de tipo 2, probablemente tenga o no tenga vitrinita o tenga vitrinita, muy poca vitrinita.
¿Ok? En casi que en los querógenos tipo 2 siempre hay vitrinita un poquito, ¿ok? No es el principal componente, porque los principales componentes son otros de origen marino, pero hay un poco de material continental, en este caso vitrinita. Pero son escasos, ¿ok? Bien, entonces como la vitrinita no es perfecta, es excelente, pero no es perfecta, existen otros indicadores de madurez. Uno de ellos es el Tmax, acuérdense que hablábamos ayer. Tmax, o la temperatura alcanzada en el laboratorio durante la máxima generación de hidrocarburos en el experimento de pirólisis Roqueval. Acuérdense del grafiquito de pirólisis Roqueval que nos define los volúmenes de volatizado, el volumen generado en el laboratorio. Cuando se genera este máximo volumen en el laboratorio, esa temperatura a la que se generó se le llama Tmax. Bien, entonces tenemos Tmax en el orden de los 430, 470. Y ese Tmax, dependiendo de los valores que tengamos, podemos asociarlo a qué etapa de madurez tiene nuestra roca madre. Fíjense, un Tmax que encontremos que sea, imagínense que midieron y el S2 máximo le da a 415. Que hablábamos ayer un poco del ejercicio que les decía. 415, si ustedes lo ponen aquí, 415 le va a dar, más o menos acá, le va a dar que está parcialmente maduro. Bien. Pero si por el contrario le da un Tmax de 460, entonces le va a dar por aquí abajo. Le va a dar en el bloque de maduro. Y un Tmax de 400, qué sé yo, 410, le va a dar inmaduro. Le va a dar por aquí arriba. ¿Ok? Más o menos el Tmax tiene una equivalencia con la refractancia vitrinita que ven aquí. Bien. Profe, Ajá. en el gráfico anterior la refractancia de vitrinita salía negativo. ¿Por qué? Aquí. En esta que está aquí. En el anterior. Porque ahí está desde 0,2. No, en la lámina anterior, porque desde ahí está desde 0,2%. Pero en la anterior estaba menos 6. ¿A dónde está? Ahí en la ventana de generación. En la ventana de generación. No, la que estaba. Esta. No, la que estábamos haciendo sin esa. Justo donde dice la ventana de generación de hidrocarburos. Pero negativa, este valor. Sí, los que están en eje de la reflectancia. No te sigo, Freddy. ¿Por qué están esto que está aquí, dices tú. No. Los que encerró. La ventana de generación justo donde entra ahí. ¿Esta? ¿Por qué dónde está negativa? Es que no veo el negativo. No es negativo. Dice punto 6. Punto 6. Perdón, pensé que era negativo. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Es punto 6. Vale, la vitrinita va de siempre positiva, ¿ok? Sí, eso lo preguntaba. Gracias. Vale. Bien. Entonces, fíjense que tenemos vitrinita aquí equivalente entre el Tmax y la vitrinita, ¿ok? Esa vitrinita es 0.2. La otra, yo pensé que me ibas a preguntar un poquito de este valor 0.5. Fíjate que aquí ponen el 0.5 con el inicio de la ventana de hidrocarburos, lo que se llama la ventana madura. Y yo les he hablado que en el lámina anterior es 0.6 más o menos. Esto depende de los autores y depende del tipo de materia orgánica. ¿Okay? A veces es 0.5, a veces 0.6, va a depender de una cosa. Si no nos tenemos que cerrar con tanto y decir el valor de vitrinita es 0.6. No. Lo que sí no es 0.2, pero sí puede ser 0.5, 0.6. Inclusive hay vitrinitas o materia orgánica que necesitan alcanzar la refractancia de vitrinita de 0.7 para empezar a generar hidrocarburos, para entrar en la ventana de madurez. ¿Okay? Depende de una característica, lo que llamamos la tasa de conversión, otras cosas de termodinámica. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos el Tmax, tenemos el índice de otro indicador de madurez, es el índice de alteración termal. ¿Qué es el índice de alteración termal? Pudiéramos decir que es algo equivalente a vitrinita, porque son colores al final, pero colores que se reflejan en la materia orgánica dentro de la roca. ¿Cuál materia orgánica? Bueno, piensen en la materia orgánica que no sea querógeno en el polen o en esporas. ¿Vale? En estos granos de polen que ves aquí, si ustedes ven, van cambiando los colores. Tienen colores amarillos, más marrones claros, y a medida que aumenta la temperatura, el polen va a tender a ser más oscuro, más negro.
Igual sucede con las esporas. Entonces, esos colores, que se le llama el IAT, índice de alteración termal, también están tabulados con una tablita de valores que aquí sí están negativos, ¿vale? Que hay 2 menos, 2 0, 1 plus, 1 no sé qué. No es negativo, sino que tienen un símbolo al lado derecho, digamos. 2 positivos, 2 solo y 2 negativos. ¿Okay? Estos valores de esta tabla permiten también establecer en qué rango de madurez se encuentra la ventana, la materia orgánica que estamos analizando. Si está inmadura, si está en ventana de crudo o si está en ventana de gas. ¿Ok? Por supuesto, la complicación es saber, bueno, si estamos en este caso o estamos en este caso, casi que ni se ve diferencia. Entonces, son ensayos que no son tan precisos. La vitrinita es un poquito, tiene un rango, tiene una precisión mucho más exacta que estos ensayos, ¿ok? Bien, entonces aquí hay una grafiquita como que resume lo que hemos visto, ¿no? La vitrinita por un lado. Fíjense que aquí aparece el 0.5 también. Aparece el índice de alteración termal. Y aparece otro nuevo que se llama el índice de alteración conodonto, que funciona igual que el termal, pero en este caso con unos animalitos que se llaman conodontos, no sé si ustedes lo conocen. Todos ellos sirven para definir en qué etapa de madurez se encuentra nuestra materia orgánica. Bien, entonces aquí el resumen de esto es el R0, el porcentaje de reflectancia vitrinita. Si tenemos entre 0.2 y 0.6 es inmadura, 0.6 a 0.65 fase temprana. Aquí lo que vamos a llamar todo esto sería la ventana de madurez o la ventana de generación de crudo. Y la sobremadura es la ventana de gas. Bien, y así también existen valores para Tmax y valores para índice de alteración termal. Nosotros no tenemos que aprendernos todos estos datos de memoria ni manejarlo. Esto ya existe, ya está tabulado. Lo que tenemos que saber es de dónde proviene, cuál es el proceso de cómo se hace este análisis, qué significa ese análisis, cómo interpretarlo. Bien. Entonces, los análisis principales para la madurez son la refractancia vitrinita, pirólisis de Roqueval, porque nos va a indicar el Tmax, y lo que llamamos el índice de alteración termal, que es otro, que son tres análisis geoquímicos diferentes. Bien, entonces, resumiendo de lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Tenemos cantidad o riqueza de materia orgánica, principalmente conseguida a través de los análisis de COT y de pirólisis, y nos sirve para medir el potencial hidrocarburífero o petrolífero de una roca generadora. Ese potencial, de acuerdo a los parámetros geoquímicos que vamos a obtener, el S1, el S2, el COT, podemos clasificarlo como excelente, muy bueno, bueno, pobre. ¿Okay? Si por otro lado vemos la calidad, entonces allí, haciendo pirólisis y diagrama de Van Crevelen, podemos clasificar qué tipo de querógenos tenemos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y con eso saber el producto que se va a generar de la transformación de la materia orgánica. Y si medimos la madurez, vamos a saber, con la refractancia, con la pirólisis o con el índice de alteración termal, cualquiera de ellos, o combinado, vamos a tener una clasificación de los grados de temperatura a la que ha estado expuesta esa materia orgánica para decir si ha estado inmadura, si es fase temprana, si es fase tardía o si es sobremadura, en qué momento de generación de crudos se ha estado expuesta esa roca generadora. ¿Ok? Entonces, existen varias combinaciones. Puede ser una roca excelente de tipo 1 y que esté sobremadura, pero también puede ser una roca excelente de tipo 4 que esté inmadura o X. Bien, son parámetros independientes entre sí. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Combinado también puede tener, nos dice Juan. ¿Ahí te refieres a qué, Juan? Profe, era las fallas de si podían haber en un solo sentido o combinadas. Esa era la respuesta. Ah, ok, vale, genial. Sí, pueden combinarse movimientos en el plano vertical, pero también así. O sea, pueden ser así. Que se muevan en el vertical y en el horizontal a la vez, así. Okay, quizás usted no la ve en 3D. Lo voy a poner así. Se mueven en el vertical y en el horizontal. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto de roca generadora, del tema 3?
piensen ustedes después, para las próximas reuniones que tengamos, si es necesario, si ustedes fueran exploradores de hidrocarburos y estuvieran haciendo análisis geoquímicos para caracterizar una roca madre, ¿qué ensayos le harían? ¿En qué orden le harían? ¿Por qué? ¿Qué buscarían? ¿Si le harían todos? ¿Si le harían algunos en particular? Vale, piensen un poco sobre eso. Bien, si no tenemos preguntas, yo voy a dejar de compartir. Voy a cerrar esta presentación y nos vamos a la práctica ahora sí. Recuérdense que la semana que viene, que es el 30, vamos a evaluar este tema y el tema que terminamos de ver ayer, que es sistema petrolero. ¿Okay? Vamos a hacer una pruebita corta el mismo día, el 30. A ver, cuéntenme cómo le fue con las prácticas. ¿Ya tienen sus mapas, su hoja base? Alex me decía que tuvo problemitas por allí. ¿Quién más tuvo problema con los pozos? Solo el punto 4 y el punto 5 también, profe, son los que están muy cerca. Ah, el punto 4 y punto 5, entonces si es común eso, es un problema en la transcripción mía, porque esos puntos están lejos. Pero déjenme chequear entonces. Vale, vamos a chequear. Ustedes dicen que el punto 4 y el punto 5 están muy cerca. Sí, déjenme medir, ya. Esto es un error en la transcripción mía. Ok. 1.4. Vale, sí, tengo un error aquí. Si están viendo mi pantalla, el punto 4 está a 1.4. No a 4,5. ¿Me escucharon? Sí, profe. Vale, la coordenada Y del punto 4 es 1.4. Profe, la interpolación será a cada 500 Sí, metros o 500 pies. Unidades son pies. 500 pies. Porfa, traten de agarrar la curva de 500, 1000, 1500. No agarren 555, 1055. Traten de agarrar el 0, el 500, el 1000, 1500, el menos 1500, el menos 500. Vale, entonces, si no hay preguntas con respecto a la base o los datos, ustedes comiencen a hacer la interpolación como ya saben. Yo estoy aquí y a medida que vayan avanzando, me van presentando sus dudas, ¿ok? Profe, solo el pozo 4 cambiamos, ¿verdad? Sí, solo el pozo 4 porque creo que es el único que tiene problema. No sé si hay algún otro que ustedes han detectado,
Me lo dicen y yo lo chequeo, ¿vale? Ese creo que fue un problema de transcripción. Bueno, fue un problema de transcripción mío. El 17 y el 18 están cerca, ¿ok? Vale, entonces yo voy a apagar mi video para que mi internet fluya mejor. Cualquier cosita me preguntan, ¿ok? Interpolación, ¿vale? El método de interpolación, más nada, apliquen todas las herramientas que estuvimos practicando con el mapa 1 y el mapa 2. Apliquen a esto, a este set de datos, que ya es un set de datos reales.
Profe, Dime, Alex. una inquietud, profe. Desde los puntos están en centímetros. ¿Le tengo que transformar los 500 pies a centímetros para interpolar? Ahí estoy un poco... ¿Qué punto estás en centímetro, vale? O sea, las coordenadas que nos dio en la práctica estaban en centímetros de ahí. Ajá. ¿Y cuál es el valor que tú vas a contornear? ¿Qué contorno estás buscando? ¿Los de centímetro? Ajá. ¿Cuál es el valor que tú vas a ubicar los contornos? ¿De qué se piden los contornos? Déjenme revisar, profe. Sí. Profe, disculpe porque hay valores positivos en el tope y otros que son negativos. Ajá. ¿Qué piensas tú? Dime tú. ¿Qué son Puede ser ¿A qué se refieren esos valores? ¿Qué son? la profundidad. Ajá, son profundidad, muy bien. Genial. Entonces, Ahora, ¿por qué hay negativo y por qué hay positivo? Eso no dijo, perdón, compañera, no dijo que el negativo es que contenía petróleo y el positivo no. Andrea, ¿por qué piensas tú que son positivos y que son negativos? puede ser que están expuestos como Pungarayacu. No es la respuesta totalmente Creo que es respecto al nivel del mar, ¿no, profe? claro. Hay allí un indicador que dice TB de Succí. ¿Se acuerdan que vimos lo que es el TB de Succí? Hay un valor que dice allí tope estructural y dice entre comillas el nivel de referencia. En este caso son respecto al nivel del mar, como nos dice Jales. Porque dice TB de Succí. ¿Sí, entiendes ahora, Andrea, o no? Sí, sí, ya entendí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los positivos? ¿Qué significan, Andrea? Está más arriba del nivel del mar. Exacto. ¿Pero significa que están en superficie o no? No, no necesariamente. Bien, genial. Alex, ¿encontraste la respuesta del cuál valor hay que interpolar? ¿Todavía tienes dudas allí? Ahorita estoy verificando esa profe. Ok. Profe, ya tengo la práctica, pero no le logro entender a qué se refiere los contornos cada 500 pies. Ok, vale. Voy a pasar a compartir la pantalla, Alex. Y ahí lo vemos, ¿ok? Bueno, profe. Ok. En pantalla debes estar viendo la hojita Excel, ¿verdad? En la hojita Excel nosotros tenemos la columna B, el nombre del pozo. La columna C y D son las coordenadas de localización para simplemente ubicar el pozo. Y la columna E dice tope estructural. ¿Ok? Si nosotros vemos la práctica, ya vamos a buscar la práctica aquí.
Fíjense, el punto 3 dice, o vamos a más arriba, ¿no? Desde el objetivo decimos, construir un mapa de contornos estructurales. ¿Okay? Me están pidiendo los contornos estructurales. Y en el punto 3 nos dicen, coloque los datos del tope estructural debajo del punto de localización de cada cosa. Entonces, el tope estructural nos conlleva a construir los contornos estructurales. Entonces, el valor que se quiere, que es esto que se ve aquí, del cual se piden los contornos estructurales en la curva, es el tope estructural, ¿okay? Este que está señalado aquí. Bien, tú vas a interpolar estos valores que están aquí. Es lo que te van a dar los contornos estructurales. Es decir, el valor que vas a ubicar en la parte de abajo del pozo. El X e Y simplemente es para ubicar el pozo en tu cuadrángulo de trabajo. Aquí, tú utilizaste X, Y el pozo está aquí. Pero ahora eso no tiene nada que ver con el tope estructural. ¿Sí me sigues, Ale? Sí, profe, sino que estoy, o sea, de aquí le interpolamos, por ejemplo, entre P31 y P32, tendría que pasar dos curvas por ahí, porque el P32 vale 0 y el P31 vale menos 1000. Entonces, si es a 500, solo tendría opción de que pase dos curvas. Estoy ahí así, bueno, así lo entendí ahorita, no sé si estoy... Ya, eso es, más nada. Tú vas a interpolar esto. Lo que pasa es que ahora, lo único diferente es que ahora usted tiene un pozo con un nombre X aquí arriba y con un valor aquí abajo. Y ahora tienes otro pozo igual, con un nombre y un valor. Tú vas a interpolar estos valores. En las otras prácticas, tú hiciste lo mismo, lo que pasa es que no tenías nombre de pozo, tenías esto solamente. Madre Hiciste mía, lo mismo. ¿cómo va a quedar Uniste e esto? Es un interpolaste. montón. Bueno, eso es, ya ustedes están listos para eso,
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo van? Está súper divertido la telaraña, profe. Vale, Germán dice ahí más o menos, ajá. ¿Alguna complicación referente a no entender los datos o... Profe, de manera inicial así, este mapa no va a salir continuo como los que habíamos hecho, porque va a haber como trazos que se van a cortar en ciertos sectores. Bueno, yo empecé del lado a interpolar de P21 y todo para arriba, la parte derecha superior. Por eso le digo, no, todavía no avanzo más allá. ¿Qué significa? ¿Qué significa que hay trazos que se vayan a cortar? ¿Que hay curvas que se van a cortar? Ajá, o sea, No, no van a salir continuos, sino separados. no entiendo, Ale, la pregunta. Cada línea es un contorno, es una línea solita. Pero ¿qué significa que me estás diciendo que se vayan a cortar? ¿Que van a haber puntos de intersección entre líneas? ¿Algo así? No, profe, o sea que no se va a formar como decir una línea de 2000 que pase por eh, todita la interpolación. O sea, se va a quedar en una sola franja nomás. Ah, ya entiendo. Imagínate tú que tú hicieras un mapa, Alex, que involucrara el volcán Cotopaxi y el valle de Los Chillos. Un mapa de topografía. ¿Tú crees que cuando hagas la curva de 6.000 metros, esa estaría en toda tu área de trabajo o estaría en un solo sitio? Perdón, no le entendí. Imagínate que estás haciendo un mapa tal cual como el que tú estás haciendo ahorita, pero en este caso la topografía, ¿no? Y que tu área de cartografía, o sea, desde el volcán Cotopaxi hasta el Valle de los Chillos, ¿vale? Ahí estás haciendo el mapa de la superficie topográfica. ¿Cómo tú piensas que sería la curva por lo menos de 6.000 metros? ¿Se No, restringiría a una zona o pasaría por toda tu área de trabajo? no, solamente se queda en la zona de Cotopaxi y ahí va en descenso totalmente. Vale. Entonces, aquí en este mapa, si tú estás observando algo como eso, ¿no? Que hay una zona donde las curvas se están cerrando en un sitio y no están apareciendo en todo el mapa, ¿no? Ya le entendí, Vale. profe. Ok. ¿Alguna otra duda por allí? Yo sé que están súper concentrados, pero nos quedan ya 7 minutitos y no quiero dejarlos así que se vayan con cualquier dudita que tengan. Así que si tienen dudas de los datos, pueden aprovechar, así como las que tiene Alex también. Es lógico. Ahorita ustedes están abriendo un poquito su entendimiento, su perspectiva en 3D en realidad, ¿ok? Para poder cartografiar un mapa o hacer un mapa. Fíjese lo que la semana que viene nosotros tenemos todavía una sección para seguir trabajando el mapa, ¿ok? La semana que viene son las 2 horas trabajando el mapa como hemos hecho hoy. Entonces, tenemos la semana que viene y no sé si la otra, yo lo dejé, déjame chequear un poquito algo. Que yo les dejé a ustedes unas 2 semanitas reservadas. Sí, tenemos 3. O sea, la semana que viene tenemos 2 horas tal cual como la última hora de hoy. Ustedes trabajan con el mapa, yo estoy aquí guiándolo. Y después de la semana que viene tenemos otra semana igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes en la práctica, las 2 horas de práctica, las tenemos para desarrollar el mapa. No necesariamente ustedes tienen que trabajar el mapa ahora fuera de estas horas de práctica. ¿Vale? Si ustedes quieren hacerlo porque se sienten motivados, quieren terminarlo, bien, genial.
Pero la semana que viene podrían utilizar las mismas 2 horas de práctica y en esas mismas 2 horas seguir haciendo los contornos. Y dentro de 2 semanas seguir haciendo los contornos para después entregar. ¿Ok? No sé si me explico el mensaje. No tienen que dedicar más horas de prácticas a la práctica, sino las que ya tenemos en el horario. Sí, profe, quedó claro.
Ok, chicos, son las 7 de la noche. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vale. Perfecto, Profe, bien. Ajá, profe, dime, Juan. en el área de la derecha, donde están los 8 centímetros restantes, ahí colocamos alguna información. Ok, muy buena pregunta, Juan. De todas maneras, como la semana que viene vamos a seguir trabajándolo, pero ya paso a compartir la pantalla y les digo que va a ir ahí. Ok, simplemente es la leyenda y otras cositas, pero ya va, déjenme compartir. Esto aquí. Por ahora no van a poner nada ustedes porque no les he dicho, pero la parte de bajito sí pueden ir. Vale, entonces el lado que está preguntándonos Juan, que qué vamos a hacer es el lado que estoy señalando yo en azul, ¿vale? Todo este lado que está aquí. Ese lado lo vamos a dejar reservado ¿para qué? Primero, para este rectángulo que estoy imitando. Este es el rectángulo azul, alargado, que solo abarca el área que estoy señalando ahorita en azul, es para la leyenda. ¿Ok? Las reglas de la leyenda y cómo hacerla, yo se las voy a explicar la semana que viene, ¿vale? Por ahora déjenlo en blanco. Y lo que está abajo, el rectangulito que está aquí abajo, es para información del mapa como tal. Entonces, en este que estoy señalando ahorita, normalmente deberíamos de poner qué instituto hizo el mapa. ¿Okay? Deberíamos de poner allí Ecopetrol o Petroecuador o qué sé yo, el Ministerio del Ambiente. Nosotros vamos a poner simplemente allí Universidad Regional Amazónica IKEA, Ingeniería en Geociencia. ¿Okay? Allí lo escriben a mano en 2 líneas con una letra clara que se entienda en esa parte. Después el rectangulito que está más abajo, este pequeñito que está ubicado aquí, ustedes van a poner fecha, van a escribir fecha, 2 puntos, y van a escribir la fecha cuando entreguen el mapa. ¿Ok? El otro rectangulito que aparece aquí abajo, que voy a señalar ahorita, abajo de la fecha, ustedes van a escribir ahí, elaborado por, 2 puntos, y ponen su nombre. ¿Ok? Ingeniero Celi, ingeniero Bonilla, ingeniero Puyaguari, o ingeniero Lima, cualquiera. ¿Ok? Del lado derecho, el rectángulo que voy a señalar ahora, van a poner el nombre del mapa. ¿Ok? En este caso vamos a llamarlo mapa de contornos estructurales. Mapa de contornos estructurales. Y nos queda por último el que está abajito. Aquí abajito, este rectangulito. Es para que nosotros hagamos la escala del mapa. ¿Ok? Todavía yo no les he explicado cómo hacer la escala. Tenemos que hacer una escala gráfica, una escala numérica, pero no se les he explicado. Entonces, ese lo dejan en blanco todavía. ¿Bien? Listo, profe. Vale. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta. Le espero Ajá. para el mensaje que le envié por interno. Sí, ya te envié el link a tu correo. Ya, profe, gracias. Vale. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Vale, entonces si no tienen pregunta, los dejo. Cerramos la clase. Ya saben que la semana que viene seguimos trabajando el mapa. Vamos a hacer lo mismo. Ustedes van a hacer el mapa y van a seguir contorneando. O sea, que las 2 horas de la semana que viene es para que ustedes sigan contorneando la base de datos que ustedes tienen. Bien, cuídense mucho, chaito, y nos vemos el martes de la semana que viene, ¿vale? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta otra semana. Luego.
Vale, procedo a cerrar la grabación y cerrar la sala.